Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. Yo me acuerdo que en el verano de 2006 yo me encontraba en Canadá. Entonces estaba a un curso de verano en Canadá para estudiar inglés, ¿no? Entonces es un lugar pues, bien tranquilo, entonces podían decir así como, bueno muchachos, tienen el viernes libre, vayan al cine, ¿no? Entonces me acuerdo que iba con un grupo de amigos, le decimos, no, pues, ¿qué hay que ver, no? Y estamos viendo las películas que estaban en el cine en esos días, en el verano en Canadá. Una era una película basada en una serie de televisión llamada Miami Vice. El otro era la película blockbuster Los Piratas del Caribe 2 con Johnny Depp. Y la tercera era una película de terror que no tenía ni idea de qué se trataba. Dije, Miami Vice se ve malísima, no quiero ver Los Piratas del Caribe, yo voto por la de terror. Y dices, bueno, ok, nos mandemos a ver la de terror. Y resulta que la película se llama Lady in the Water y es del director de suspenso y terror M. Night Shyamalan. Y era una porquería de película, una de las peores películas que he visto en el cine en mi vida. No sé si tú lo ubicas o creo que no tuve la mala fortuna de ver esa en particular, pero yo tengo una cosa muy mala con M. Night Shyamalan. O sea, creo que incluso ya en otro programa lo mencioné, pero que esta cosa de necesitar un plot twist sí o sí, pues hace que la gente siempre espere que tu historia sea una farsa, y con este sujeto eso pasa. Año raro para el cine, creo, ¿no? Sí, o sea, bueno, fue un cuate que tuvo una gran película, ¿no? Que fue El Sexto Sentido. Pero es como ese truco que solo te sale una vez, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Es realmente el equivalente del One Hit Wonder cinematográfico. Sí, es lo que tiene. Tal vez es una persona que no sabe cuándo detenerse. Exactamente, ¿no? Luego, La Aldea, también sé que el twist... Yo nunca he visto La Aldea, pero el twist me parece lo más estúpido posible. Malísimo. Pero siempre es, ¿no? O sea, el problema es que siempre hay twist. Nos va a sorprender el día que su película sea como... ¡Ay, sí era verdad! Pero bueno, Lady in the Water era una especie de fantasía, fábula, ubicada en un edificio de departamentos y el water no era un lago, era una alberca. Okay. Y era... tiene varios momentos terribles, como para empezar hay una escena en la que matan a un crítico de cine, en la que dice, oh Dios, estoy en una escena de una película de terror antes de que lo maten. Y la última parte es que el elegido que está buscando la chica en el agua es un cuate de los vecinos del edificio de departamentos que es un escritor que está destinado a, con su arte, a salvar el mundo con los mensajes que va a crear como escritor. Y resulta que ese personaje lo actúa M. Night Shyamalan. Ah, mira, no. O sea, se hizo casting a sí mismo del Mesías. Entonces era una porquería de película. Pero bueno, de las cosas más chuscas y chistosas que recuerdo de ese año, que fue un año nefasto. Así empezamos esta emisión de Un Cuarto de Siglo. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Y esto es el programa donde vamos año con año recorriendo lo que va del siglo XXI. Pues bueno, Ulises, ¿cómo estás? ¿Qué tú así como tienes en este año, así como en la cabeza de qué podría ser interesante platicar? Pues mira, empezaste con el cine y yo recuerdo que si bien hubo una buena cantidad de películas malas, yo sí vi Miami Vice y déjame, te digo que te salvaste de otra cosa horrenda. No solo horrenda, es que era tediosa y es este cine de acción que creo que solo se enfocaron en que la luz fuera morada, ¿no? Ese era todo el vibe de la película. Malas actuaciones, todo mal. Pero fue un año en el que hay 3 películas que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Bueno, supongo que uno además les pone este peso patriotero. Sí, claro, muy, muy importante para nosotros como mexicanos, ¿no? Habría que ver la repercusión de estas películas fuera de México, pero probablemente tuvieron su impacto, peso, ¿no? Sí. Me refiero a El laberinto del fauno, Babel y Los niños del hombre. Exactamente. Tienen la peculiaridad de ser dirigidas cada una respectivamente por
Bueno, El laberinto del fauno es de Del Toro, Ajá. Babel es de Iñárritu, Ajá. y Niños del Hombre es de Cuarón. Sí, exactamente. Fue el año en el que este grupo de directores que la prensa internacional ha llamado The Three Amigos tienen sus películas como que los saltan un escenario internacional. De hecho, al año siguiente las tres estarían nominadas en alguna cosa en los Oscars. Cierto. ¿No? Serían muy bien recibidas por la crítica. Y pues en el mundo del cine mexicano realmente fue el momento que establece estos tres directores como las figuras del cine mexicano, aunque no trabajan en México, ¿no? Las figuras que demuestran que... Creo que demuestran que el talento sí está en... Que hay talento mexicano para hacer buen cine. Pensemos quizá como en esta noción de que tal vez el cine mexicano siempre se peluceaba un poco hacia adentro, ¿no? O sea, sí. La gente prefería algo más en taquilla, ¿sí? Uh-huh. Bueno, creo que el propio Guillermo del Toro alguna vez lo definió muy bien diciendo que ellos tres no son como un movimiento artístico ni nada parecido. Lo único que los unía como generación de cineastas era que ellos venían de este cine mexicano de los 80s y principios de los 90s, que era muy malo técnicamente, ¿no? O sea, que se escuchaba feo, que se veía feo, que estaba mal iluminado, que estaba mal microfoneado, ¿no? Y ellos eran una generación que dijeron, no, espérate, podemos hacer bien la iluminación, podemos hacer bien el sonido, podemos hacer, o sea, mucho más interesados en el valor técnico del cine. Sí, de hecho, bueno, tiene como peculiaridad esto que si bien son películas que terminan nominadas a los Óscares, algunas no son directamente relacionadas con el cine estadounidense en su producción, ¿no? No. El laberinto del fauno es de producción española, si no me equivoco. Exacto. O franco-española, no estoy seguro. Creo que franco-española. Babel tiene una multiproducción, justo por la forma en la que está pensada la historia, ¿no? Ajá, y Los Niños del Hombre fue filmada en Inglaterra. En Inglaterra, ajá. Sin embargo, pues ya poner a tres directores mexicanos, como nota relevante del quehacer cultural del país, pues no sí. sabía bien. Sin embargo, pues estas películas, a pesar de tener todas, ¿no? Alguna nominación en los Óscares, no son la nota alta de los Óscares, ¿cierto? No. Bueno, además ya tendrían sus Óscares en 2007, pero 2006 los Óscares serían definidos por dos películas. La primera, que sería la ganadora de los Óscares ese año, se llamaba Crash. ¿A mejor película? Ajá, sí, que fue una película que hoy en día es muy mal vista. O sea, esas películas que han envejecido muy mal. Era una película sobre racismo e intolerancia, pero o sea, hoy en día se le critica porque tiene una visión muy superficial sobre el racismo. Y también se le ataca mucho porque al parecer es una de esas películas que ganó los Óscares porque los productores les dieron regalitos a todas las demás personas en Hollywood para que votaran por ella. Bueno, partamos un poco de algunas nociones sociales detrás de esto, ¿no? Uh-huh. El asunto con la crítica a posteriori siempre peca de brincarse el punto en el que estaba la gente en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez sea reprochable. Ajá, sí, pues más bien es que envejeció mal. Sí, ese es el asunto, ¿no? ¿No? Exactamente. Pero por otro lado, pues sí, ya empezábamos a ver que los Óscares no eran como una competencia artística completamente estéril, ajena a las intenciones. Sí, ¿no? El hecho es que pues ya desde mucho antes atrás los Óscares se habían estado convirtiendo en un espacio para promover películas que no entraban en la clasificación de un blockbuster, porque si vas a los Óscares de los 70s, 80s, ves cosas como que Rocky ganó un Óscar a Mejor Película, claro. Star Wars estuvo nominada a Mejor Película, ¿no? Para 2006 los Óscares eran un espacio para los estudios para hacer cine de arte, ¿no? Y el caso más importante de este año, y creo que es la película que realmente ha trascendido un poco históricamente, fue la película de el director Ang Lee con Heath Ledger, Brokeback Mountain, ¿no? Que también curiosamente que ha pasado a la historia, por lo menos aquí en México, como la película de los vaqueros gays. Es correcto. Mencionábamos hace un capítulo o dos, no estoy seguro, que el mundo empezaba a dar pasos hacia la apertura. Digo la apertura porque pues siempre existió, ¿no? Uh-huh. O sea, pero la apertura hacia
sostener un diálogo alrededor de la homosexualidad en este caso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Una lucha por la normalización de la comunidad LGBT. Y esto, por supuesto, provocó pues un escándalo, ¿no? Sí, en su momento, particularmente porque, o sea, ya habían historias gays en el cine, ¿no? Pienso en Filadelfia con Tom Hanks. Sí, sí. ¿No? Pero esto es una película que juega directamente sobre uno de los arquetipos más importantes del machismo de los Estados Unidos, que es el vaquero, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nos quedó como la película Los Vaqueros Gays, ¿no? Porque era notable que presentaras una historia homosexual Retadora al arquetipo, ¿no? Exacto. Y bueno, la otra cosa interesante para nosotros, creo, fue que también de los Oscars que recibió, ganó Mejor Director para Ang Lee, pero también recibió el Oscar por Mejor Banda Sonora para Santa Olaya, el productor argentino hecho grande aquí en México como el Midas de los grupos de rock mexicanos. No tenía idea, fíjate, no sabía que Santolaya había estado metido en Brokeback Mountain. Sí, ese fue su Oscar. Ah, qué loco. Sí, pues Santolaya en realidad es más bien bueno, le hace un poco a todo, pero sí, uno lo puede recordar como el productor de La Maldita Vecindad, por ejemplo, ¿no? De Café Tacuba. De Café Tacuba, sí. De Julieta Venegas. Sí, todo lo que sonó entre 95 y 2006 probablemente tenía la mano de Santolaya. Exacto, ¿no? Le decían el rey Midas del rock mexicano porque todos los que tenían éxito trabajaban con él, ¿no? Qué loco. Sí, entonces eso era lo que había, bueno, ¿no? El cine, digo, teníamos por un lado a Los Piratas del Caribe, ¿no? Por otro lado, los Oscars están empezando a tener como tratar de tener historias con cierto valor social, y aquí en México empezaba, bueno, y los cineastas mexicanos empezaban a figurar fuera de México, y este fue su, maldito Spanglish, coming out party, ¿no? Su momento en los reflectores. Pero bueno, eso en materia de cine. La televisión, bueno, generalmente vamos a los sucesos más importantes en la televisión, ¿no? Y creo que aquí inevitablemente hay que pensar en el verano de 2006, el Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania, ¿no? Sí, claro. Otra vez, ya 4 episodios después volvemos a los mundiales, ¿no? Sí. Otra vez un mundial en el que México queda eliminado en la primera ronda en los octavos. Sí. Bueno, esa parte yo creo que queda implícita, ¿no? Sí, bueno, pero claro. yo siempre tengo un muy buen recuerdo de los mundiales. Creo que de en particular tengo un muy buen recuerdo por mis amigos de aquella época. Sí. Mundial, por el tema de horarios, pasaba sus partidos en lo que para nosotros era la franja horaria matutina. Y yo recuerdo mucho esto de llegar a casa de mis amigos, 8 de la mañana a ver los juegos, como una de las grandes épocas de mi juventud. Sí, exactamente, ya. No, y bueno, incluso ¿no? Son 7 horas de México a Alemania, ¿no? En 2 juegos que podían ser en Alemania a las 9 de la noche, ¿no? Así como los últimos. Sí. Se hacían a la hora de la comida. Sí. Yo me acuerdo de estar en casa de algún otro amigo así horas y horas y horas, y era como, Dios mío, nos van a odiar aquí. Sí, bueno, de hecho yo estoy tan seguro que entró el verano que yo estaba de vacaciones cuando fue la gran final. Estaba con mi familia en el restaurante de un hotel, estaban pasando la final, que fue un Italia-Francia. Y me acuerdo, pues estábamos comiendo, ¿no? O sea, no estábamos realmente 100% metidos en el partido. Y de pronto nos dice, ¡ay! Lo expulsaron. Y volteamos a ver, ¿cómo que expulsaron a quién? A Zidane, ¿no? A Zinedine Zidane, que era la estrella, ¿no? El capitán, la figura central del equipo francés, ¿no? Entonces así como, ¿cómo que expulsaron a Zidane, no? Y vemos que está tirado un cuate italiano en el suelo retorciéndose, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y pasa la repetición y vemos ese momento histórico en el que Zinedine Zidane se queda viendo un jugador del equipo italiano y le suelta un cabezazo como si estuviera rematando de gol, directo en el pecho. Es uno de los momentos más tristes para todo amante de este deporte porque, bueno, fue un mundial cargado de expectativas. Probablemente, si me preguntas, a mí es el mundial que más estrellas consolidadas y promesas juntó al mismo tiempo.
Cada selección, y te puedo decir que al menos de las más relevantes, ¿no? Porque bueno, siempre hay selecciones más pequeñas, pero cada selección tenía 2 o 3 nombres muy grandes. ¿Era el tipo de los galácticos del Real Madrid? No, ya había, justo eso es lo triste de Zidane. Los favoritos para llevarse el Mundial eran Argentina, Alemania, probablemente estaba entre esos dos. Messi ya existía, pero todavía era muy, muy joven. De hecho, una crítica a esas selecciones que en el partido en donde pierden, nunca meten a Messi, o lo meten ya al final, no me acuerdo. Pero justo la figura de Zidane venía ya muy a la baja. Sí, ya me acordé. Se hablaba de que era su último mundial, ¿no? Y quizás su último año como jugador. No solo eso. Se supone que el nivel de los jugadores alrededor era mucho mayor. Ya estaba Ronaldinho. Brasil era un equipazo. Y Zidane hace un mundial extraordinario. Echa a Brasil con un partidazo. Hace 2 o 3 actuaciones gigantescas. Entonces... Hay una escena después de su expulsión que es muy triste cuando él sale hacia el túnel y pasa junto a la copa. Sí. Y bueno, pues ese mismo año se retira del fútbol, o sea, no solo de la selección francesa, acaba su carrera ahí. No sabe tan mal si consideras que ya había ganado una Copa del Mundo. Sí, bueno, claro, 98, ¿no? Pero, sí, el Mundial está muy marcado por ese cabezazo cuando tendría que estar marcado por unas de las mejores actuaciones de un futbolista en la tierra. Y en cambio gana Italia, que es un país que es como eternamente criticado por jugar feo. Jugar feo no existe. Solo existe ganar y perder, ¿no? O sea, estas son nociones modernas del fútbol que yo nunca entendería, pero sí, no. Sí. Y bueno, Italia es muy... en los últimos años, no sé. Pero es muy eficiente ganando, ¿no? Exactamente. Y gana como Italia, muy, muy a lo italiano. Exactamente. Fue un buen mundial, fue un muy, muy buen mundial. El otro evento pop que me parece que cuando estábamos revisando qué cosas pasaron en 2006, otro evento pop que, bueno, de la cultura popular que nos pareció muy importante mencionar, sería el lanzamiento del sistema Nintendo Wii. WII, ¿no? Que sería su consola que reemplazaría al GameCube. Venía Nintendo de un fracaso, entre comillas, muchas comillas, un fracaso comercial. Pero bueno, más que fracaso porque la consola fuera mala, probablemente le toca competir en un entorno difícil, ¿no? PlayStation 2, el primer Xbox. Yo no sé si ya incluso PlayStation 3, tendría que checar. No, 3 ¿Es después? Sí, es después, okay. Pero PlayStation 2 es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Xbox se lanza, entonces cambia el panorama de los videojuegos, ¿no? Entonces, sí, se cristaliza una atmósfera en donde... Nintendo ya no era el más relevante, ¿no? O sea, como que siempre era seguirle la pista a Nintendo y de repente ya estaban muy emparejados. Sí, y al mismo tiempo, particularmente creo que PlayStation tiene esta guerra de, el mejor videojuego es el que se ve más bonito, ¿no? Las gráficas y que... Empieza también una noción muy distinta de lo que significa ser un jugador, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy importante en 2006 que Nintendo haga una suerte como de pausa para replantearse por dónde quiere ir y en lugar de seguir la tendencia que es esta, la de los grandes gráficos, la de los grandes motores de desarrollo, se tira a jugar. Ajá, y se va por algo totalmente nuevo, que fue... Súper lúdico, ¿no? Ajá, que fue el control de movimiento, ¿no? La idea de que con los movimientos de tus manos y tus brazos podías controlar el jugador en vez de estar picando botones en un control en el control de la consola. Era a través de tus movimientos lo que ibas ganando. Y justo los juegos que desarrollas son muy simples en ese sentido. Podías jugar tenis con la pantalla dividida con otra persona, haciendo con el control como si fuera raqueta. Podías jugar box, podías jugar boliche. Y esto provoca que Nintendo alcance personas que nunca en su vida habrían comprado una consola. Exactamente. Ese es el gran éxito de Wii. Sí, exactamente. Gente que no era gamer, ¿no? Ya se había creado el concepto de gamer, ya se estaba cristalizando el concepto de gamer. Wii sale de los gamers, se aleja de los gamers y llega a todo el mundo. A todo el mundo, sí. En Los Simpsons se hace el chiste, pero es que se venden Wiis para asilos, por ejemplo, ¿no? En las fiestas, comentabas ahorita, era como, ¿ibas de fiesta? Hay un Wii. Pusieron un Wii, qué padre, vamos a jugar boliche. Sí.
Realmente fue un momento de genialidad de Nintendo, ¿no? Sí, O sea, marca también yo creo que una separación en general de lo que va a hacer Nintendo muchos años después y su competencia, ¿no? O sea, Nintendo ya no intenta apostar por la gran tecnología, porque si vas a Switch son consolas mucho más... Son consolas inferiores frente a... sí, en cuanto a procesar, ¿no? Que dices, Claro, tipo de videojuegos, este videojuego que acaba de salir, no... o no sale en el Switch, o si juega en el Switch va a ser horrendo, se va a trabar cada o minuto. se ve feo. Ajá. Nintendo se deslinda completamente de esa forma de hacer videojuegos. Exacto, ¿no? Y para ellos es, otra vez maldito Spanglish, gameplay primero que nada, ¿no? Sí, O sea, sí, que para quien no lo tenga como muy claro, es como, para ellos las dinámicas de juego son más importantes que cómo se ve la cosa. Exactamente, ¿no? Mientras que los PlayStation se fue por lo cinemático y el fotorrealismo. Sí. ¿No? Y sí, dividió esos dos mundos y por algo, y Xbox no sabe qué está haciendo hoy en día. ¿No? Pero bueno, siguiendo por la línea de la tecnología, este es el año de lanzamiento de Twitter. En este momento, como hemos dicho antes con Facebook y otras plataformas, pues evidentemente Twitter no era tan relevante en su nacimiento, pero... pero fue más rápido, ¿no? Sí, yo creo que para 2008, 2009 ya era muy relevante como plataforma mundial. Pero además es un caso de estudio súper interesante por cómo mutó esa cosa hasta lo que tenemos hoy en día. Bueno, sí. La cosa también es que se vuelve la gran plataforma de opinar. Exactamente. ¿No? El asunto es que eso nos arroja un Frankenstein, un monstruo de Frankenstein bastante horrible, porque el tuitero, según yo, dentro de las redes sociales, fue durante mucho tiempo el tipo más antipático del orbe mediático. Sí, yo creo que hasta lo culpo incluso al propio límite de caracteres, de que de cierta forma tenías que ser demasiado conciso y mucha gente no era suficientemente concisa y luego daba comentarios sin el contexto necesario y entonces sonaba muy cortante y era muy fácil contestar, entonces era una red social llena de gente peleando. Yo de hecho antes decía que yo ya no uso esta red, pero yo antes decía que cuando tenía un día muy bueno abría Twitter para enojarme, porque no había manera, ¿no? Como de salir de ahí sin decir, ¿cómo va a pensar esto esta persona? Sí, exactamente. O sea, el asunto es después se desarrolla el tema de más caracteres, es comprado eventualmente por Elon Musk. Y ahora tenemos una cosa extrañísima. Sí, bueno, ¿no? Porque luego Elon Musk toma varias decisiones horribles, ¿no? Primero, eso de que puedas pagar para que tus caracteres, tus tweets se vean primero y no sé qué. Sí, como certificarte como tuitero real. Sí, se vuelve muy raro. Sí, y luego se llena de bots de inteligencia artificial. Sí, yo me voy a acordar siempre de Twitter cuando, debe de haber sido como 2009, una cosa así, 10 quizá, cuando se caía Twitter. Se caía porque había mucha gente tuiteando y entonces te aparecía una pantalla de una ballena siendo cargada por pajaritos. Yo, así nomás para cerrar lo de Twitter, irnos moviendo, esa onda de que estaba llena de gente enojada, pues también eventualmente lo volvieron una plataforma muy importante para bien y para mal en la política. Sí, ya dando el paso a nuestro siguiente segmento, el peso de las redes sociales, y yo creo que en particular de Twitter, provocó cosas como la primavera árabe. No sé si provocó, pero ayudó a que se desarrollaran cosas como la primavera árabe, muchos cambios de poder en distintos países. Sí. Aquí en México, hashtag yo soy 132. Sí. O sea, tal vez nos encontramos antes con un aparato tan eficiente para diseminar ideas como Twitter. Claro, en cambio aquí en México en 2006 apenas aún seguimos en la propaganda política a través de los medios tradicionales. Yo creo que que 2006 fue un año muy tremendo de cuanto a propaganda política, porque yo creo que cualquier persona que era más o menos consciente de la política mexicana en 2006, hoy en día en 2025 recuerda la frase: López Obrador es un peligro para México. Sí, en retrospectiva se ve incluso como chafa, ¿no? Sí. Solo que el impacto de la tele arrojándote el mensaje de te va a volver Venezuela. Sí.
no es tan sencillo de eludir, o sea, no si no tienes un criterio tan conciso respecto a tus posturas. Yo recuerdo esta época como la de la gran ruptura, fíjate. ¿Sí? Sí, o sea, justo cuando yo noté que la gente ya no solo era como el votante quejándose del gobierno, era yo tengo estas posturas o yo tengo estas otras posturas y O por lo menos yo tengo este equipo. Sí, claro, porque no era algo tan argumentado ni de ideas sólidas, no, era... Y bueno, yo a la fecha lo sostengo así, era un tema de clase, pero no de clase a la que pertenecías, sino de clase a la que querías o creías pertenecer, por supuesto. Sí, claro. No, yo me acuerdo mucho de una anécdota que me contó mi hermana de un amigo suyo de la universidad. Él era un joven clase media, clase alta más bien, pero homosexual. Ajá. Y entonces decía, yo no sabía qué hacer en esa elección porque uno no me quería por gay y el otro no me quería por rico, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la elección presidencial mexicana de 2006 se convirtió en una carrera de dos personas entre Andrés Manuel López Obrador del PRD y Felipe Calderón del PAN, ¿no? Para quien no tenga muy claro qué significa eso, bueno, el PAN es un partido de valores tradicionales, frente a la aparente postura, digo aparente porque bueno, es muy comprobable que no, ¿no? Es muy discutible lo izquierdoso que realmente es López Obrador, ahora con su periodo presidencial. Sobre todo como presidente. Exacto, sí. Queda claro que no era el radical de izquierda que la derecha pretendía que era, ¿no? Sí, pero bueno, ese era el escenario que nos vendían, ¿no? O sea, tu México de valores tradicionales contra tu México comunista. Exactamente, ¿no? Y eso creó una polarización tremenda entre la sociedad para ese 2006 y que fue terrible porque también ahora que lo ves desde lejos, todas las piezas políticas se estaban moviendo de una forma muy violenta y porque fue un año muy caótico, lleno de eventos caóticos. Con violencia factual, de hecho, o sea, sí. Vamos a contextualizar un poco para darle orden. Se acababa el sexenio de Vicente Fox. Las elecciones venían en verano. Exacto. Entonces había mucha expectativa respecto a qué iba a pasar. La figura de López Obrador había ganado muchísima simpatía y muchísima antipatía al mismo tiempo. Gracias particularmente al caso del desafuero que medio cubrimos en programas anteriores. Y bueno, la campaña básicamente era decir que López Obrador era una suerte de... dictador comunista en potencia. Sí, la figura que lo compararon hasta después de la muerte de Hugo Chávez y luego de su sucesor Maduro, Nicolás Maduro, ¿no? Entonces la frase era esa, ¿no? López Obrador va a volver a México como Venezuela. Y por el otro lado, el otro candidato que llevaba la delantera, que me imagino que había un candidato priista, pero es que yo no me acuerdo. Era Roberto Madrazo. Era Madrazo. Ella estaba un poco quemado, ¿no? No, Madrazo ya estaba bien quemado, el PRI aún seguía muy quemado. Lo mencionábamos en el capítulo anterior, de hecho hubo un pleito interno dentro del PRI mismo que provocó que el Bester Gordillo saliera del PRI, entonces el PRI estaba en una bronca interna muy fuerte, que se mostró también en dos pleitos muy fuertes que hubo con gobernadores priistas en estados, ¿no? Uno fue Oaxaca, donde un movimiento del sindicato de maestros termina en la toma del centro histórico de Oaxaca y la captura de estaciones de radio. Fue una cosa realmente tan espectacular que hasta cierto punto las policías mexicanas dijeron que grupos guerrilleros estaban infiltrados entre los manifestantes, ¿no? La Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca, o la APO, los acusaron de estar siendo radicalizados por el Ejército Popular Revolucionario, un grupo guerrillero pequeño en México. Mientras que en el Estado de México ocurre otro de los eventos más violentos del año, ¿no? Que fue en el municipio de San Salvador Atenco. Una historia que no hemos contado es que durante el sexenio de Vicente Fox se quiso en ese municipio de San Salvador Atenco construir un aeropuerto para aliviar la demanda aérea de la Ciudad de México. Los ejidatarios del pueblo de Atenco no querían, hubo una serie de manifestaciones y termina politizándose el grupo de los campesinos de San Salvador Atenco. Para 2006 estamos en plena campaña electoral.
se planea un acto político del Ejército Zapatista que después del año 2001, como lo hemos platicado también en este programa, ya operaba fuera del territorio de Chiapas. Entonces iban a hacer una serie de meetings que le llamaron la otra campaña. Entonces estaban preparando para recibir a los representantes zapatistas. Había un fuerte operativo de seguridad, lo cual llevó de una forma ridícula un pleito entre vendedores de flores y policías del Estado de México, el cual acaba en violencia, y lo cual lleva una serie de disturbios que duran 2 días, que termina con la movilización de 2.500 policías federales y estatales, que llevan a la muerte de una persona, cientos de lesionados y por lo menos 26 casos de abuso sexual de las autoridades a la parte de mujeres que fueron detenidas sin cargos. La gravedad de esta situación creo que estriba en que, por un lado, de la forma oficialista se trata de manejar esto como una suerte de revuelta. Ajá, sí. Y por el lado de la gente lo plantean prácticamente como una masacre. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ubiquémonos en 2 muchachos tendríamos 15 años. 16 años. Tendríamos 16 años. Empiezas a tomar tus posturas políticas, empiezas a desarrollar algunas ideas, pero de pronto enfrentarte a este tipo de situaciones así de grises desde los medios, sí te representan una cosa como extraña para empezarte a formar como individuo político. Sí, porque lo primero que sale en los medios fue los ejidatarios dándole una paliza a los policías. Hay una imagen tremenda de los ejidatarios bailándole el jarabe tapatío al policía, ¿no? O sea, agarrándolo a patadas entre 5 personas, ¿no? Pero luego te enteras lo que pasa al día siguiente y es probablemente peor, ¿no? O sea, fue un destapadero de violencia de ambos bandos y era muy fácil crear tu narrativa exhibiendo, ¿no? Si solo sacabas lo que hicieron los ejidatarios, ellos eran los malos. Y si solo sacabas lo que hicieron los granaderos, ellos eran los malos, ¿no? El problema, quizá, ya tratando de ser más objetivos, es que las consecuencias de esto fueron evidentemente dispares, ¿no? Sí, claro, ¿no? Varios de los líderes de estas asociaciones campesinas acabarían en la cárcel durante años, ¿no? Los últimos saldrían hasta el año 2010, mientras que por el lado de la policía, ¿no? Aun cuando hubo un muerto, aun cuando hubo abuso sexual, hubo lesiones, hubo arrestos injustificados, lo peor que pasó fue que 15 policías fueron despedidos, ¿no? Sí. Ningún policía fue encarcelado, fue multado, solo fueron separados de su chamba, 15 de ellos, ¿no? Y seguramente, no lo tengo aquí, pero te apuesto a que ninguno de ellos era de los oficiales que dieron la orden. Claro. Porque la línea iba hasta arriba del Estado de México, porque todo indica que fue el gobernador del Estado de México quien ordenó que se restableciera el orden a toda costa, ¿no? Y eso fue algo que dejaría marcado al entonces gobernador del Estado de México, futuro presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hablábamos de la figura de Peña Nieto el programa pasado como un individuo que parecía prometer un poco de frescura al priismo, ¿no? Ajá, sí, la nueva generación del priismo. De hecho lo logra porque termina haciéndose con la presidencia 6 años después, pero ya aquí empezaba a romperse esta imagen de sujeto agradable y exitoso a través de estas cosas. Llegaremos ahí, pero termina ensuciándose muchísimo la figura de Peña Nieto. El país está en un punto muy tenso, muy crispado, muy polarizado. Hay violencia desatándose en varios estados. Y llegamos a la elección, ¿no? En julio. Y gana el conteo de los votos, los gana Felipe Calderón por, creo que algo así como 0.5%, o sea, contra López Obrador. Es una elección cerradísima. López Obrador, al perder por medio punto, declara que la elección fue fraudulenta, ¿no? Y le ataca totalmente cínicamente, en mi opinión. Lo hace muy mal su queja por su denuncia de fraude, porque decide atacar al IFE, al Instituto Federal Electoral, a los encargados de contar los votos,
diciendo que el problema había sido que estaban mal contadas las boletas, que se había intencionalmente contado mal o se habían ignorado votos. En cuanto la historia ha probado que el problema de las elecciones 2006 está más relacionada con el acarreo de votos de grupos corporativos afuera de las elecciones diciéndole, quiero que toda la gente que esté en mi sindicato vote por fulanito, ¿no? La figura del Bester Gordillo que movió al sindicato de maestros a favor de Calderón, pero eso no lo dijo porque los otros sindicatos se movieron de igual manera por él. Sí, justo este tipo de práctica, que yo creo que es bastante común en muchos lugares del mundo, aplicaba para los dos bandos en este caso. Exactamente, ¿no? O sea, si hubo algún tipo de fraude cometido por Calderón, en mi opinión, López Obrador probablemente también lo cometió, solo que con menos eficiencia, ¿no? Pero no podía hacer esa demanda electoral, ¿no? Entonces simplemente declaró que fue Se fue sobre la institución. Sobre la forma en la que fueron contados los votos. Y termina, una de las cosas que creo que más recordaremos nosotros como chilangos, poniendo un plantón en el Paseo de la Reforma, bloqueando los negocios de la zona más pudiente de la Ciudad de México, ¿no? Y por meses, ¿no? O sea, fue bien largo eso, ¿no? Sí, duró bastante, o sea, ahí acampando. ¿Hay certeza de que Obrador estaba ahí? No estoy seguro. Ok. Te estoy honesto. O sea, sé que estaba su gente, no sé si él estaba ahí, pero sí estaba ahí dando discursos constantemente. Sí, eso ¿no? lo recuerdo. ¿No? O sea, así como tenía sus conferencias mañaneras como jefe de gobierno, seguía teniendo sus conferencias como candidato violentado. Sí. ¿No? Y bueno, pues esto evidentemente desata en el país una escalada de polarización. Sí, ¿no? exactamente. O sea, la gente pro Obrador y la gente anti Obrador, que ahora es muy identificable, o como que en este momento la gente ya es muy suelta con sus ideas, pero en ese momento, antes de este momento más bien, yo te comentaba que la percepción era como, el electorado es este grupo de personas que siempre se va a quejar del priismo, ¿no? Pero al partirse, pues la sociedad empieza... Claro, es otro mundo, ¿no? Sí. Sí, y eso y bueno, eso se lleva hasta el punto de que para el 1 de diciembre, cuando Calderón tiene que asumir la presidencia de acuerdo a la ley, pues tiene que entrar al Congreso de la Unión a escondidas para poder jurar como presidente, ¿no? Sí, rodeado de personas jaloneando cosas. Exactamente, ¿no? O sea, la cosa muy chistosa, ¿no? Los diputados del PRD que habían ganado su lugar en las mismas elecciones que declaraban fraudulentas, crean una barrera humana para que Calderón no suba a la tribuna del Congreso, y resulta que había una puerta trasera por la que aparece Calderón, ¿no? Jura y se va corriendo, ¿no? Pero pues gana la presidencia, pero la gana muy débilmente, ¿no? O sea, porque tiene a un partido de oposición que lo odia en grande, ¿no? Durante años le llamarían el presidente espurio, ¿no? Es la frase, ¿no? Un segmento de la sociedad muy en su contra. La Cámara, ¿cómo queda? No sé si... Quedan ambos con como un tercio de la Cámara, entonces, y ese es el otro problema, que para poder hacer cualquier cosa, Felipe Calderón necesitaba de los votos del PRI. Y entonces eso, el sexenio, la verdad, el que gana el sexenio es el PRI, ¿no? O sea, por un lado tiene que hacerle concesiones a el Bester Gordillo y al Partido Nueva Alianza, pero al otro lado, para ganar las votaciones en el Congreso tiene que hacerle concesiones al PRI, y eso lo debilita tremendamente durante todo su sexenio. Por un lado. Por el otro, comentabas que la promesa de campaña de Calderón había sido... Sí. Mientras que Calderón tenía un eje dos ejes en su campaña. La primera era López Obrador es un peligro para México, y por el otro lado era yo, Felipe Calderón, que soy inofensivo, voy a ser el presidente del empleo. Esa era su campaña, su promesa de campaña, ¿no? Que él iba a generar más empleos, iba a generar apoyos para los desempleados, iba a generar trabajos, esa era su gran estrategia. Y 10 días después de tomar la presidencia, pues queda completamente anulada esa percepción, porque declara que el gran problema de México es el narcotráfico, que sí era un gran problema, es la verdad, pero que él va a cambiar la forma de combatirlo, y en vez de usar a las policías que están
corrompidas, rebasadas e infiltradas por el narcotráfico, va a utilizar al ejército mexicano e inicia el 11 de diciembre de 2006 un mega operativo en su estado natal de Michoacán, al que luego se le conocería como el Michoacanazo, y básicamente le declara la guerra al crimen organizado en México, lo cual es un problema en el cual seguimos 19 años después. Con unidad y con entereza, habremos de hacer saber a estos criminales que, sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. Vamos a tratar de ser como muy objetivos en la siguiente declaración. Parece, la sensación es, bueno, más bien, antes de este momento teníamos la sensación de que el narcotráfico, los narcotraficantes eran personas malas al margen de la ley y la sociedad, desapegadas de todo, haciendo cosas malas. Desde este punto se empieza a transformar esa imagen y poco a poco nos vamos percatando de lo cercano que es el crimen organizado a las instituciones políticas de este país. Entonces, la acción de Calderón parecía, se antojaba, es que no quiero decir buena, pero como que hacía sentido si tú pensabas que los malos eran ajenos a todo. Tenía sentido la idea de decir, claro, el narcotráfico ha sido una cosa que ha sido un problema en México de los últimos 30 años. Qué bueno que alguien se diga, vamos a tomar las armas y vamos a combatirlo. Vamos a tener un enfoque más directo, ¿no? Es cierto, yo no confío en la policía. ¿Por qué no los soldados, no? Y lo que empieza a ocurrir, que esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención, pero se desata una ola de violencia a nivel nacional horrorosa, que sigue hasta estos días, pero que de acuerdo a la postura política que tú tengas, señalas la ola anterior o la presente como la peor. Exactamente, ¿no? Y eso es bien raro. O sea, es bien raro que a un suceso social de ese calibre pueda ser politizado. Sí, usado para señalar a la oposición. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo peor fue Calderón, no, lo peor fue Peña Nieto, no, lo peor fue López Obrador, sí, ¿no? Sí, nunca habíamos estado así de mal, ya habíamos estado así de mal, siempre hay una noción de eso. La cosa que parece más grave, que esto es solo mi opinión, pero lo que a mí me parece más grave es que lo que queda demostrado, o lo que parece estar demostrado, es que las administraciones tienen sus propios brazos narco. Exactamente. Y que al cambiar la administración hay una suerte como de disputa con el narco hegemónico y hay que digo, esto lo abordaremos con más calma después, supongo. Sí, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero sí, cada momento de cambio de administración trae violencia. Sí, también nos da claro que así como la política no era homogénea, ¿no? Los políticos no eran homogéneos, estaban realmente segmentados. El narcotráfico también estaba segmentado y en las próximas décadas tendríamos que aprendernos la política del narcotráfico, que si el cártel de Sinaloa, que si el cártel del Golfo, que si los Zetas, la familia michoacana, el cártel de Juárez, Jalisco Nueva Generación, los Arellano Félix, ¿no? Y de pronto resulta que no solo no es buenos y mal, no es solo criminales y la ley y los criminales, sino es que ciertos grupos dentro del establecimiento y ciertos grupos dentro del y todo se vuelve tan complicado. Sí. Yo justo creo que una de las líneas que más se nos presenta dentro de nuestro programa es esa. Como jóvenes nos fuimos dando cuenta de cosas, pero también la sociedad tuvo que pasar de un electorado sujeto político muy infantil por todo el mito del PRI, por toda la piedra que fue el PRI todos esos años, a un electorado que tuvo que empezar a ser crítico, que tuvo que tratar de tomar posturas, desarrollar ideas, investigar contextos. Sí, ¿no? O sea, y yo creo que estamos todavía un poco en pañales. Sí, porque es muy difícil, ¿no? Sí. ¿No? O sea, es esa declaración de guerra del 11 de diciembre de 2006 realmente cambia México. Sí. Y aún estamos sintiendo esos efectos, ¿no? Y creo que los vamos a seguir discutiendo en los próximos 19 episodios. Bueno. Así que los vamos a dejar aquí de momento
Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí como siempre cada semana. Esto es A un Cuarto de Siglo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.